Bien, le habla David Fernández, su presentador de hoy de Dataísmo. Hoy vamos a seguir con uno de los temas que las personas de alguna manera nos han comentado, que le ha interesado muchísimo, que le ha dado mucho, le ha llamado mucho la atención. Seguimos con estos temas relacionados con las finanzas personales o presupuestos familiares, pero ahora va muy en detalle hablando de cómo organizar el presupuesto, cómo se clasifican las diferentes variables que en un presupuesto familiar pueden ocurrir o pueden presentarse o cómo podemos organizarlo. Si recuerdan, en los temas anteriores estuvimos hablando un poco de lo que es las finanzas personales, la administración financiera a nivel del hogar, todo lo que conlleva todo eso. Pero ahora vamos a hablar específicamente de la estructura de cómo se crea un presupuesto familiar, que muchas personas quizá organizan de alguna manera, usan su sentido lógico, pero con esta presentación lo que queremos es orientarle más o menos para que puedan mejorar o seguir fortaleciendo lo que ya tiene, o sino también motivarlo al tema del ahorro, que es uno de los puntos que más nos han comentado, que quieren saber sobre estrategias de ahorro. Entonces, para continuar, les recordamos que un presupuesto familiar es el presupuesto donde organizamos los gastos e ingresos que entran a una unidad familiar, en el caso de una familia de 1, 2, 3 o 4 o 5 personas, dependiendo ya del tipo de familia que sea. Entonces, el presupuesto es como la organización de cómo sería distribuido los ingresos que se producen por parte del padre o madre que trabajen o tengan un autoempleo, y esto de alguna manera lo clasifiquen para saber cómo pueden distribuir los recursos que han producido durante 30 días o 15 días. Entonces, miren, el presupuesto conlleva una serie de variables o una serie de estructuras, vamos a decir así, para poder llevar su organización. El presupuesto se divide en dos columnas. De un lado tenemos los ingresos y de un lado tenemos los gastos. Según los economistas existe una ecuación donde se define el presupuesto, donde se dice que los ingresos menos los gastos es igual a algo positivo o puede ser negativo. Cuando hablamos que esa resta que se realiza entre el ingreso menos los gastos y queda un sobrante, vamos a decir, queda dinero o queda recurso, estamos diciendo que ese presupuesto es de excedente. En el caso contrario, si ese presupuesto, cuando se hace la operación, sale negativo, estamos hablando de que es un presupuesto que tiene déficit. Entonces, que los gastos de alguna manera u otra exceden más que lo que se está produciendo. Entonces, como les decía, tenemos dos columnas, tenemos los ingresos y tenemos los gastos. En el lado de los ingresos también tenemos dos clasificaciones, que son los ingresos fijos y los ingresos variables. Entonces, ¿a qué llamamos ingreso fijo? El ingreso fijo se puede decir que es el ingreso que siempre está o se recibe o se gana todos los meses del año. En el caso de podemos decir el ingreso que usted tiene por su trabajo, que sabe que trabaja, y cada 30 días o cada 15 días usted va a recibir un ingreso. Otro ingreso fijo se puede clasificar también si usted es dueño o es autoempleado de su propio negocio. Entonces, partiendo de esto, usted sabe cuánto usted va a producir ese mes y va a tener un ingreso. Entonces, también, y como usted es el propietario de su negocio y todo el tiempo está trabajando con él, en ese emprendimiento, puedo decirse así, o una empresa también, si ella cierto nivel que tiene, ese ingreso que se clasifica también como ingreso fijo. Hay otras categorías que entran, como son los ingresos por pensión, que también entran en el tema de ingresos fijos. Pero vuelvo y les repito, el ingreso fijo es aquel que está de la producción que hace cada individuo y siempre tiene su paga cada 15 días o cada 30 días. Entonces, siguiente tenemos la clasificación de los ingresos variables.
Estos tienen la característica de que no están todos los meses del año. Y por eso le decimos el nombre de variables. No tienen una constancia en el tiempo. No nos estamos refiriendo tanto al monto. Quiero aclarar esa parte. Me estoy refiriendo más al tema de la consistencia por meses o por año. Por ejemplo, podemos definir como un ingreso variable los bonos que uno recibe cuando en la empresa donde uno trabaja, cada cierto tiempo uno recibe una contribución de bonos que emite la empresa para los empleados. No están todos los meses, pero están una vez al año. Otro ejemplo es las comisiones que usted pueda generar o ganar por X actividad extra o dentro del trabajo. Como sabe, las comisiones no están todo el tiempo. Puede que varía un mes no se gane o se gane muy poco. Entonces también esta entraría. También están los famosos dividendos. Puede ser de que usted tenga inversiones de algún tipo de acciones o certificados, vamos a decir financieros. Entonces estos vamos a decir que de alguna manera cuando usted contrata un certificado, sabe que lo va a recibir a final de un X tiempo, cada 6 meses, cada 3 meses, recibe la ganancia y recibe el capital. En los casos que lo pueda poner, hay personas que prefieren recibir la ganancia mensual, pero hay mayoría de casos de personas que prefieren capitalizarlo y que a largo plazo se vaya sumando. Entonces, dijimos que tenemos ingresos variables e ingresos fijos. Ya usted tendría que hacer el ejercicio para definir cuáles son los tipos de ingresos según su categoría, su estilo de vida y lo que produce, cuáles entran en ingresos fijos o ingresos variables. Luego, en el lado derecho, vamos a decir, tenemos los gastos y estos también tienen la misma categoría, entran en la misma categoría o misma clasificación. Tenemos gastos fijos y gastos variables. Entonces, los gastos variables son los que no están todos los meses del año, que varían. Un mes puede que ese gasto, por ejemplo, le voy a poner gastos escolares. Los gastos escolares ahora que está en la temporada escolar, que ya viene nuevamente. Esos gastos escolares, no a nivel de materiales, mochila, libros, útiles, no están todos los meses del año. Que usted tenga que incurrir en comprar ese tipo de categoría todos los meses, pero sí está un mes del año y por eso entra en esa clasificación. En el caso de los ingresos fijos, como le dije, son todos los ingresos que están en todos los meses del año. Los gastos que están todos los meses del año. Como puede decirse, el tema del alquiler de la casa, la alimentación, el tipo de gastos a nivel de servicios, agua, luz, internet, también gastos de transporte o combustible. Y también aquí entra un poco el tema del gasto educativo, en el caso de los padres que pagan colegio. Eso también ahí entra un poco los casos de gastos fijos. En esa clasificación siempre tiene que medirse también qué otras variables también pueden intervenir, porque está el caso también de mantenimiento de equipos a nivel de la casa, en el caso de personas que tienen aire, aunque hay personas que hacen su mantenimiento cada cierto tiempo y este puede clasificarse como un gasto variable. Otros ejemplos de gastos variables que también se puede definir también son los gastos, por ejemplo, de vestimenta. No todos los meses estamos comprando zapatos, comprando ropa, aunque en ciertas ocasiones amerita que tú tengas que comprar algo por una X actividad que tengas que ir. Entonces, en ese punto también hay, en el tema de vestimenta, entra el tema de los gastos variables. Y en el caso también de la diversión o recreación, que podría decirse también a nivel familiar, entiendo que no todos los meses, toda la familia hoy en día se da la facilidad de salir todo el tiempo, pero si hay una programación, puede que un mes y un mes no, la familia salga a compartir, que a un sitio, a recrearse. Pero eso también conlleva que usted lo presupueste y lo ponga en la categoría. Recapitulando, tenemos ingresos y gastos. Esa sería la estructura que lleva un presupuesto.
El presupuesto, partiendo de esa estructura, usted va a tener de un lado, el lado izquierdo, ingresos fijos e ingresos variables. Y del lado derecho, gastos fijos y gastos variables. Al principio le dije que tenemos, según los economistas, se establece una ecuación o una operación donde restamos el total de ingresos, tanto fijos como variables, menos el total de gastos fijos como variables también, y se hace se restan los gastos a los ingresos. Entonces, cuando ese resultado da positivo, estamos hablando de que su presupuesto tiene un excedente, tiene una ganancia ese mes. Pero si es al contrario, que ese presupuesto al final de esa operación lo que da en negativo, tenemos que decir que hay un faltante. Entonces, partiendo de eso, las familias tienen que reajustar o chequear dónde se gastó de más o dónde no hubo un control, porque así puede darle seguimiento a cosas que quizás se esté gastando de más o no se está produciendo como se debe. Entonces, hay un punto muy importante que quiero hacerle la pregunta, ustedes me responderán en los comentarios. Seguro ustedes han escuchado sobre el tema del diezmo, que ya es algo muy tratado en la Biblia y muchos libros también lo tratan. El diezmo es como la contribución, según mi entender, que uno hace a Dios de lo que de alguna manera Dios te da o te provee. Y según de eso, Dios lo que pide es el 10%. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Dónde yo llevaría ese diezmo, ese 10%? ¿Lo pondría en la clasificación de gastos o lo pondría en la clasificación de ingresos? Voy a dar tempecito para darle una orejita, pero vuelvo y repito, ese diezmo ¿cae en la categoría de gasto o cae en la categoría de ingreso? Pues miren, pueden comentar en la caja de comentarios, puede decirme según su opinión dónde califica. Puede usted colocarlo tanto en los ingresos como en los gastos. En ambas columnas usted lo puede clasificar, pero hay una manera para cada uno. Si usted lo coloca en los ingresos, lo que se hace es que se suma el total de ingresos, tanto de ingresos fijos como ingresos variables, se suma ese total, y de ese total usted descuenta el 10% y lo aparta, lo pone aparte ese recurso o ese dinero, y con el restante que quedó usted cubre sus gastos. Esa es una forma. La otra forma sería que usted categorice el diezmo como un gasto. Lo pone ahí en la lista de gastos fijos. Entonces, cuando se suman todo, automáticamente se cubre de los ingresos. Ya depende de qué fórmula para usted sea más factible, pero le estoy dando dos opciones. Repito, usted puede suma lo total de ingresos, tanto como ingresos fijos como ingresos variables, lo suma y cuando tiene ese total le resta el 10% y lo aparta. Y ese restante entonces lo utiliza para cubrir sus gastos. Y la otra forma es tomar ese diezmo e incluirlo en el presupuesto, clasificándolo como un ingreso, un gasto fijo. Entonces, cuando se suma el total de gastos fijos y gastos variables y se resta el ingreso, ahí automáticamente se incluye el 10%. Ya luego usted definirá qué hará con ese 10%. Hay muchas personas que empiezan con el 10% para tener su hábito de ahorro. Hay otros que lo utilizan para una meta, para algo. Bueno, estoy ahorrando esto para tal cosa, cambiar la nevera, comprar un celular nuevo, mudarse. En fin, dependiendo de lo que quiera clasificarlo, usted lo puede ver. Pero escríbame en los comentarios cuál de las dos maneras le es más factible para usted. Bien, recapitulando, señores, hoy estamos hablando sobre la estructura que lleva un presupuesto familiar. Ya en etapas anteriores estuvimos hablando qué es, cómo se clasifica, pero ahora estamos hablando cómo es su estructura. Y hemos dicho que tenemos un lado de ingresos, un lado de gastos, que estos se clasifican en ingresos fijos, ingresos variables, gastos fijos y gastos variables. Y que cuando
realizamos esa operación de restar el total de ingresos menos los gastos, vamos a tener dos opciones. Puede que el resultado sea negativo o sea positivo. Cuando es positivo es que hay un presupuesto con excedente, hay un sobrante. Y cuando es negativo es que hay un faltante. Entonces, dependiendo a cada una de las situaciones que usted pueda presentar a la hora de preparar su presupuesto, entonces tendríamos que definir qué estrategia usted utilizar. Porque si hay un faltante, tenemos dos opciones: o reducirle el gasto o aumentar el ingreso. Así que muchísimas gracias. Estuvo con usted David Fernández desde Radio CTC en su programa Dataísmo. Para mí es muy grato placer que usted de alguna manera nos siga. Saludo a todas las personas que se conectaron, el licenciado Adolfo José, a Ronnie también, a otros más también que se conectaron en nuestra transmisión de Facebook, Antonia Santana, muchísimas gracias, Ronnie Miguel Lebrón, así que Alexander Valls, para mí es un grato placer que nos sigan acompañando en estas presentaciones, así que muchísimas gracias y que tengan feliz resto del día.